Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este podcast. Me siento contento de que nos estén acompañando. Gracias por seguir el canal y si no lo has seguido, pues te invitamos a que le puedas dar clic para que puedas también acompañarnos a lo largo de los diferentes programas que tenemos para ti, seguidor de YouTube. Y te agradezco a quienes ya nos siguen y como te comento, si tú no nos has seguido, dale clic y compártelo, que es lo más importante. El día de hoy me siento contento porque no estoy solo. Estoy acompañado de una persona que yo aprecio mucho, que tiene mucho conocimiento. Usted ya vieron el título de este programa, que es acerca de la educación, pero no es cualquier tipo de educación. Es una educación muy especial. Y he traído un invitado muy especial que nos va a hablar sobre la importancia de este tipo de educación, tanto en la experiencia personal que ha tenido, como en donde él se desarrolla también en algunas áreas de la educación. Así es que en esta ocasión quiero dar la bienvenida y la más cordial bienvenida a mi amigo, el doctor Marcelo Abud. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, Rafael, qué gusto saludarte. Gracias por invitarme. Nombre, yo creo que echaste más flores de lo que realmente son, pero gracias, aquí contento aquí en el podcast contigo para poder platicar de esos temas tan interesantes, importantes y sin duda fundamentales para el desarrollo de una sociedad fuerte, bonita, que construye, que propone, que crece, pero sobre todo esperando la venida de Jesús, teniendo a esas personas bien educadas a través de una educación cristiana. Correcto. Y bueno, el doctor desempeña el cargo de director de educación en la iglesia local, en la iglesia central de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Ensenada. Él es el quien está al frente como director de educación y es por eso también que lo hemos invitado. ¿Por qué tenemos que hablar acerca de la educación adventista, doctor? Rafita, sabe que esa es una pregunta, vaya, esa es la pregunta del millón. ¿Por qué tenemos que hablar de una educación cristiana? Bueno, primeramente porque los seres humanos, ellos necesitan ser educados. Si ellos no son educados, van a tener un grado mínimo de educación, pero algo de educación el ser humano tiene que llegar a tener. Sea un grado muy bajo, un grado bajo leve, o un bajo intermedio, o un intermedio elevado, o un supergrado de educación. Ahora, la educación se subdivide en muchas ramas de la vida, ¿no? Pero por ahí alguien dijo que la mejor educación es la que comienza en el hogar. Correcto. Es decir, la primera educación se da en la casa y el colegio, la escuela sería una continuidad de esa educación. Okay. Si yo doy educación a mi hijo, a mi hija en la casa, pero no tengo ese seguimiento en horas posteriores del día, que por cierto, hoy un niño pasa más horas en el colegio. En el colegio, sí, claro. Es como su segundo hogar, ¿no? Es su segunda casa. Prácticamente. Pasa medio día ahí. Más que en su propia casa, pasa más tiempo en el colegio. Yo creo que eso fue un plan diseñado desde mucho tiempo antes y quiero mencionar algo al respecto de eso a seguir. Pero sí, los niños hoy pasan mucho tiempo en el colegio y muy poco tiempo con sus papás. Uh-huh. Es decir, la educación que debería ser en primer lugar en mi hogar, en mi casa, con mis hijos, prácticamente ese proceso se ha tercerizado, se ha transferido a los colegios, uh-huh, en donde se ha pretendido, se ha querido que esos maestros sean, además de enseñadores de materias como matemáticas, física, también sean enseñadores de valores. Pero nos hemos dado cuenta que eso es un riesgo muy alto al confiar esa tarea que le incumbe a los padres de inculcarles valores, claro, transferirlo al profesor, al maestro. Uh-huh. Y sabe, Rafita, que ese proceso empieza desde el siglo XIX, a finales del siglo XIX, mediado del siglo XIX, finales del siglo XIX, hay una gran revolución cultural en todo el mundo. Yeah. Y hay un gran deseo de algunas élites en todo el mundo de romper con la estructura más fuerte
de la sociedad, que es la estructura familiar. De hecho, cuando usted estudia los libros de historia, usted va a ver que hay un personaje llamado Antonio Gramsci, italiano, filósofo. Él creía que el pensamiento de división de clases se debería de enseñar para poder dividir la sociedad y de esa manera ser más fácil de ser conquistada. Es decir, las élites gubernamentales que propusieran esa división de sociedad interna en ese país generarían una especie de clases. Por ejemplo, el hombre contra la mujer. Ok. El negro contra el blanco. Ya. El hijo contra el padre. El que tiene dinero contra el que no tiene dinero. El amarillo contra el azul. Mi equipo contra tu equipo. Entonces hay una gran división de clases. ¿Con qué finalidad? Dividir. Porque cuando ese grupo está dividido es más fácil de ser conquistado, de ser dominado, de ser subyugado. Ya. Ahora, en ese punto, ahorita que estaba mencionando estas desigualdades o diferencias que existen, la palabra de Dios nos da consejos. ¿No es así? Y es algo también muy importante. Y pues, ese es un podcast cristiano, este es un podcast adventista del séptimo día, en donde compartimos no solamente este tipo de contenido, sino que citamos la palabra de Dios porque creemos que es lo fundamental en el ser humano. Aquella persona que no tiene a Dios en su vida, pues no tiene paz, no tiene tranquilidad, no tiene seguridad. Y eso es hablar de lo que nos da la palabra, lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas, es algo que no se puede medir porque es algo tan grande y maravilloso. Y hay una cita bíblica y también voy a dar otra cita bíblica y también vamos a continuar con el tema porque en Proverbios 4:11 nos dice: en el camino de la sabiduría te he instruido y por sendas de rectitud te he hecho andar. ¿Cómo Dios nos puede ayudar por medio de la educación a tener sabiduría y a tener un camino de rectitud? ¿Puede la educación darnos estos dos elementos? Rafita, tocaste un punto muy importante, la palabra de Dios, ¿no? Y sí, como cristianos nosotros creemos en la palabra de Dios. Tanto es que ese mismo gran intelectual que fue Salomón, que escribió esas palabras que acabas de leer, también escribió el célebre texto que dice: enseña a tu hijo en el camino en que él debe andar, para que cuando fuera viejo, él no se va a apartar de ese camino. Entonces, hoy por hoy, si nosotros descuidamos la educación de nuestros hijos, posiblemente nuestros hijos serán educados por el Estado, en donde no existen valores como tal, o los valores ya están muy, como mencionamos, ya están muy divididos, ya hay una gran división de clases. ¿Y por qué hice esa introducción, Rafita? Por poner en contexto lo que está pasando en nuestra sociedad hoy en día. Sí, usted es un caos. Usted es un periodista, usted ha visto lo que está pasando. Claro. Hoy por hoy vi en el periódico, uno de los periódicos locales de la ciudad, que ya se llevan más de 10 amenazas en sus escuelas. Correcto. De muchachos que vienen amenazando gravemente con armas de fuego y todo eso. Y usted dice, pero ¿por qué han llegado a ese nivel? Claro. ¿Por qué han llegado a ese grado de... Es exactamente por eso. Porque yo tengo una sociedad fragmentada y mientras más fragmentada esté, más fácil es dominarla. Ahora, como padres que soy, o como papá que yo soy, ¿cuál es la clase de educación que yo voy a querer dar a mi hijo o a mi hija? En un lugar en donde nosotros no enseñemos esas variantes de divisiones. Al contrario, Dios, la palabra de Dios, nos ha hecho todos iguales ante Él. Para Él no hay blanco, no hay negro, no hay hombre, no hay mujer. Claro. No hay distinción de esas que nosotros hemos ideado. Claro. y hemos creado. Que sí han habido ciertos abusos, sí, desde luego que sí. Sí. Pero no tendríamos que llegar a ese grado de esas divisiones que hemos tenido, porque eso genera problemas, Rafita. Y lo que estamos observando en Ensenada es solo un pequeño problema de lo que está por venir en todas las escuelas del Estado
y del país. Sí, por supuesto. Y comentó algo muy importante al principio sobre la educación en casa. ¿Qué están escuchando los muchachos en casa? ¿Qué están viendo? Antes, doctor, y se va a recordar, pues antes estaba la televisión, ¿verdad? Y la televisión, por lo menos en mi casa, se ubicaba en un lugar en donde mis padres podían ver lo que yo estaba viendo. Monitorear. Después llegó la computadora. La computadora estaba a la vista de mis papás con horarios muy estrictos de usarlo y siempre al pendiente. Pero ahora tenemos los teléfonos celulares que pueden ir a todos lados y sin supervisión. No vamos a meternos de lleno a los casos que han ocurrido, pero ya lo comentó. Ensenada está pasando por una crisis. Yo quiero decirlo de esa manera. En una crisis educativa por causa de la violencia. Y es eso. Las escuelas, los medios también tienen que ver en parte de eso. Las series que están en las plataformas digitales. Toda esta polarización de lo que está pasando sí influye en la mente de los jóvenes. Ahora, ya citamos el texto bíblico. ¿Qué nos dice el rey Salomón por medio de la palabra? Pero como adventista del séptimo día, también tenemos a una escritora estadounidense de nombre Ellen G. White. Y ella fue inspirada también para escribir acerca de la importancia de los tiempos en que estábamos viviendo, los tiempos que íbamos a vivir. Y ella tiene un texto que me parece muy interesante referente a la educación. Lo quiero citar. La Educación, capítulo 56. Debe animarse a los jóvenes que asistan a nuestros colegios, los cuales deberían ser más y más como las escuelas de los profetas. Y me encanta esta última parte. Nuestros colegios han sido establecidos por el Señor. Es un texto maravilloso que nos hace pensar, que además lo está comparando con la escuela de los profetas, lo que viene en la palabra, pero además de eso, han sido establecidos por Dios, nada más y nada menos que por Dios. Ahora, yo entiendo que no somos perfectos, ¿verdad? Evidentemente, siempre hay situaciones, ¿verdad? Pero han sido establecidos por Dios. ¿Qué hay en cuanto a ello, doctor? Rafita, si usted se fija, lo que está pasando en esas escuelas ahora está sucediendo, ahorita lo estamos observando. Nosotros podemos ver cómo esos muchachos están teniendo ese comportamiento. Ahora, imagínense que esos muchachos fueran a una escuela en donde todos los días, antes de que empezaran las clases de matemáticas, de historia, de física, de química, de inglés, pudieran orar con ellos, cantar con ellos himnos de alabanza a Dios, pudieran orar juntos con esos niños, enseñar el amor al prójimo, programas que las escuelas cristianas como nuestra escuela tiene, el Colegio Adventista de Ensenada lo tiene, de llevar los niños a orfanatorios, de cuidar a los ancianos, de ver por sus heridas, de curarlos, de... Estilo de vida saludable. El estilo de vida saludable, entra ahí esa parte. El ejercicio. O sea, es todo un paradigma de educativo diferente, Rafita. Es decir, gracias a Dios, la Iglesia Adventista tiene una cosmovisión de la educación. Yeah. Porque efectivamente así somos como seres humanos. No estamos en una burbuja o en un lado aislados de la sociedad en la que vivimos. Entonces, cuando yo veo un problema como ese, lo que está pasando en Ensenada, yo veo que aquí hay un gran colapso educativo en los colegios que nosotros estamos teniendo aquí en nuestra comunidad. Incluso buenos colegios, claro, colegios conceptuados. Hay buenos colegios también, no vamos a decir que no. Colegios privados muy bien conceptuados, pero al momento en que usted no enseña, no es prioridad en su grade curricular de que tienes que enseñar amor a tus alumnos, respeto a tus alumnos. Tan importante, doctor, el respeto, ¿no? ¿Quién el dijo amor por los demás? Aquella célebre frase, el respeto al derecho ajeno es la paz. O sea, un gran mexicano célebre dijo esa frase. Correcto. ¿Verdad? Benito Juárez. Finalmente, él dice que el respetar el derecho ajeno es fundamental. Pero parece que lo hemos olvidado eso. Sí. Ahora, como cristianos, eso es una de nuestras prerrogativas, es una de nuestras banderas, el respeto ajeno, el respeto a alguien más. Pero
como usted mencionó, bien mencionó, Rafita, nosotros como colegio adventista, además de eso, también enseñamos el cuidado con la alimentación, el Correcto. cuidado con la actividad física, el cuidado con el descanso, el cuidado con lo que vamos a comer. Correcto. Es decir, nosotros tenemos una visión mucho más amplia y todo eso es para visar el cuidado de los alumnos. Y ese cuidado de los alumnos, los papás empiezan a percibir, se dan cuenta, oiga, mi hijo como que ya vive más tranquilo, no estaba en la agitación que estaba antes, porque la misma merienda escolar que tenemos en la escuela es una merienda equilibrada. Correcto. No llena de Correcto. carbohidratos, de azúcares, de cosas que van a hacer con que los niños estén excitados, nerviosos, peleándose. Y el impacto que tiene la alimentación, evidentemente, tenemos, vaya, nosotros estamos en Ensenada, en Baja California, México, y tenemos altos grados en los niños, en la niñez, de obesidad. Ya hay diabetes en niños, hipertensión. O sea, todo eso se va acumulando y viene la siguiente generación está peor que la actual o va a estar peor que la... ¿Por qué? Por la alimentación. Y una de las cosas que en el colegio se habla y algo, es algo muy, muy frecuente es el tema de la alimentación. Desde la luego. importancia de eso. Y eso es tan importante porque la alimentación en niños que se están haciendo obesos, el mismo carácter se asocia a una personalidad agresiva, intolerante, una personalidad desafiante, Correcto. intrigante, que al invés de entender, de sumar, de apoyar, de tener un espíritu crítico, porque también para eso vamos a la escuela, para poder hacer preguntas, cuestionar y entender todo lo que se nos quiere explicar. Es un desafío tener un colegio, porque si nosotros no brindamos una educación integral, esos niños van a crecer con huecos en su personalidad y en rasgos de personalidad, que van a ser luego personas muy complejas de lidiar con ellas en la sociedad. Correcto. Entonces, nuestro colegio adventista tiene ese cuidado de que los niños, he visto, Rafita, niños que llegan de otros colegios muy maltratados. Sí. Incluso el día de hoy en la consulta, su servidor atendió a un paciente. Y ese paciente me comentó que su hijo está sufriendo bullying en su escuela. Okay. Lo que es algo extremadamente común en la gran mayoría de todas las escuelas, de los colegios. Y siempre ha pasado, no es algo nuevo, ¿verdad? Y no es algo nuevo. A mí me bullearon también. O sea, también. Sí. Todos en algún punto de la vida sufrimos algo de eso. Hay escalas de bullying, ¿verdad? Sí. Hay escalas, pero evidentemente es algo que debiese de tratarse, ¿no? Es algo también importante. Y atenderlo, ¿no? Atenderlo, o sea, desde luego. Un colegio. ¿Y qué pudiéramos pensar de eso, Rafita? Si usted tiene un colegio con 500 alumnos y otro colegio con 100 alumnos, ¿cuál va a ser el más fácil de controlar todo eso? Obviamente que un colegio en donde la atención es una atención personalizada. Que estás al pendiente de los alumnos, está viendo todo lo que está sucediendo. No de los que dejan los alumnos que rompan todo, que quiebren todo y usted está preocupado en hacer otra cosa porque no puede hacer todo a la vez. Claro. Sí, entre más grande el grupo, entre menos control, ¿verdad? Es más desafío. Es por muchísimo más desafiante. O sea, y es algo que en los colegios, pues es diferente, ¿no? Tanto en los colegios adventistas, generalmente son grupos más pequeños, ¿verdad? Y el maestro, pues puede tener más control. Pero hay escuelas, 50 alumnos, 35 alumnos, 40... No se puede, o sea, es difícil también. Y Rafita, el colegio adventista tiene un costo sumamente accesible. Ese es otro tema importante también. Entonces, ¿por qué yo voy a tener mi hijo en un colegio en que no enseñan valores? Es un caos la relación entre los colegas, es un caos la relación con los maestros. Los maestros no tienen la obligación de enseñarles valores como tal, esos se aprenden en casa, pero nosotros como colegio, nosotros tenemos una visión diferente de eso. Claro. Nosotros sí creemos que el maestro tiene esa prerrogativa también de enseñar valores
a los hijos. Y Claro. los padres que entienden eso ponen sus hijos allí y finalmente, Rafita, tienen hijos líderes en un futuro. Hijos Claro. con una mentalidad totalmente diferente de muchachos que estudian en colegios públicos, que es uno más del montón. El mismo muchacho se considera así porque pues mi papá me puso aquí en el grupo en donde hay 800 Claro. alumnos en ese colegio. Sí. No importo mucho realmente en esa Así casa, es. en ese hogar, ¿no? Entonces, hoy por hoy nosotros quisiéramos tal vez traer a los que nos están escuchando aquí en Ensenada o en algún área de la Baja California. Porque en todos lados hay colegios adventistas. En todos lados hay. En la mayoría de los estados de México, y yo me atrevería a decir, pues, del mundo. Porque mundo. la iglesia adventista, pues, tiene... no solamente es el templo, ¿verdad? Como tal, sino tiene también escuelas y hospitales también. Y muchas otras cosas, ¿verdad? Que sería muy largo hablar de qué es lo que ofrece la iglesia adventista como tal. Pero en la mayoría de los estados en México, por lo menos hay un colegio. ¿Habrá uno en donde no? Bueno, probablemente sí. Pero Tijuana, Ensenada, Tecate y Mexicali tienen colegio. Todos tienen colegio. Todos tienen colegio. No hay pretexto. Buenos colegios. Muy buenísimo. Buenos colegios. En Muy buenos Tijuana hay maestros. dos. En Tijuana tuvieron que abrir otro hace unos años porque ya no se daba abasto. Sí. O sea que Tijuana es enorme. Entonces, aquí tenemos un colegio que de paso tiene más de 60 años. Y ahorita vamos a hablar de eso. Sí. Ahorita vamos para allá. Pero bueno, hemos contestado algunas preguntas del por qué. De por qué los niños y jóvenes deben estudiar en los colegios. Bueno, por el aprendizaje. Por lo que se enseña ahí, por el ambiente. No es un ambiente hostil, es un ambiente de amor, es un ambiente de comprensión, es un ambiente en donde digamos que todas las facultades, las buenas facultades del ser humano, ahí se pueden desarrollar. Tampoco estamos diciendo que no hay colegios que no los tengan. Probablemente sí, pero nosotros tenemos la Biblia y Jesús, que es la luz mayor, el guía de nuestras vidas, es Cristo. Y en este colegio se ora en las mañanas, se cantan himnos y muchas otras actividades que se realizan. ¿Para qué? Para que el niño, para que el joven vaya desarrollando eso que hemos estado hablando precisamente, la comprensión, el amor, el respeto, la buena alimentación y la convivencia. Y hay muchas otras áreas muy, muy importantes. Pero ahora quisiera que entráramos un poquito a las experiencias que hemos tenido. ¿Qué experiencias ha tenido usted, doctor? Y ahorita me lo va a contar después de este pequeño corte. Y regresamos para seguir platicando acerca de la educación adventista. Estamos de vuelta en este podcast en donde estamos hablando sobre la importancia de la educación adventista. Hemos hablado de qué es lo que ofrece la educación. Y ahora quisiera que habláramos un poco sobre la experiencia que hemos tenido. Y voy a, evidentemente, que nuestro invitado nos cuente un poquito sobre cuál fue su experiencia a lo largo de los años de estudiar en los colegios adventistas. Rafita, sabe que el estudiar en un colegio adventista es un regalo que yo he recibido de mis padres, a pesar de que mis padres también son adventistas y yo nací en un seno de una iglesia adventista, pero yo he visto otros colegas católicos que estudiaron también en esos colegios, que eran muy buenos católicos, bautistas que estudiaron allí, que también eran muy buenos bautistas, y sobre todo aprendieron valores, y esos valores son valores como cristianos, son valores universales, ¿no? Entonces, para mí fue un regalo poder haber estudiado en un colegio adventista mi primaria. Mi primaria yo estudié en un colegio adventista. Y también tuve la fortuna de estudiar mi secundaria, porque en mi ciudad no había secundaria del colegio adventista. Yo estudié en un colegio católico. Mi secundaria. Ya. Y también aprendí grandes valores allí, en el colegio católico. Un excelente colegio. Y también mi preparatoria, también yo volví a estudiar en un colegio adventista. Y mi carrera universitaria también estudié en un colegio adventista. Entonces, gran parte de mi vida fue una educación adventista, cristiana, de la que además de que te enseñan
todo lo que tienes que aprender para desarrollarte en tu profesión o en tu conocimiento te enseñan a soñar, te enseñan a ser un gran profesionista en el aspecto de que puedes soñar, puedes ver, puedes tratar a personas como si fueran lo más valioso que hay en ese mundo. Y eso hace con que después termines siendo reconocido. Parece ser que, y es lo que pasó con Jesús. Jesús hizo exactamente esa fórmula de tratar a las personas como la cosa más linda, más maravillosa que existe. Y esa fórmula fue altamente maravillosa para Jesús porque inmediatamente el cristianismo hizo un crecimiento gigantesco y hoy el cristianismo es una de las religiones más grandes del mundo. Más grandes y más importantes. Y la iglesia adventista, en la educación de la iglesia adventista, y eso me consta porque mi primer año de primaria fue en un colegio adventista. Yo me acuerdo allá en la ciudad de Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais, en Brasil. No sé si ustedes ya notaron mi acento medio diferente, sí. Pero y se me olvidó presentarme y una disculpa, pero yo soy de Brasil. También, claro, de Brasil. Es correcto. Y entonces yo soy de Brasil y entonces en Brasil allá mis papás me colocaron en un colegio adventista y allí yo me acuerdo mi maestra se llamaba Dulce y realmente la maestra era un dulce. Sí. Era una maestra amable. Yo me acuerdo de primero de primaria que ella nos hablaba con una voz tan tierna y Rafita, por más índole mala que tengas, porque los niños nacen con esa índole, una índole de hiperactividad, una índole de maldad o una índole de mansedumbre. Los niños tienen índoles diferentes. Correcto. Pero por peor índole que tuvieras con esa maestra, inmediatamente aprendías algo especial, algo que se llama cariño, algo que se llama respeto, algo que se llama atención en ese colegio. Y eso hasta la fecha yo llevo conmigo todos los días, pero es algo inconsciente. ¿Por qué? Y eso pasa en el proceso de aprendizaje. Nosotros hoy como médico, hoy especialista en los ojos, yo sé que un niño no nace sabiendo ver. Un niño aprende a ver después del primer día que nace. Ese primer mes no es de mucho aprendizaje, pero a partir del mes el niño empieza a aprender en escala avanzada. Cada día que pasa, él aprende a ver. Es decir, usted hoy mira y los que nos están viendo hoy pueden ver porque de chiquitos aprendieron a ver. Sabe que si alguien tiene amor para dar a alguien, es porque lo aprendió, no porque nació. Yo nací muy amoroso. No, así no es. No, así no es. O una persona respetuosa o una persona íntegra. Porque de entrada, pues entramos, nacemos con tendencia al mal, ¿no? Eso es todo lo malo. A todo lo malo, exactamente. Pero en esta formación, en este caso la que usted tuvo, pues empezó a aprender esto. Además de lo que aprendí en casa, ¿verdad? Como lo dijimos al principio. Me decía que estudió en la Universidad de Montemorelos. Correcto. Háblanos de la Universidad de Montemorelos. Tal vez hay alguien que no sabe qué estudiar. Para rápidamente comentar sobre la universidad. ¿Quién quiere estudiar? Sabe que un colega médico hace poco me habló. Porque yo ya había dicho que yo había estudiado en una universidad cristiana. Y él es cristiano, él no es adventista. Él es un médico. Y entonces él me escribió hace unas semanas atrás y me pregunté, oiga, ¿me puedes mandar la dirección de la Universidad de Montemorelos, de la Universidad Adventista de Montemorelos? Y yo le dije, pues claro que sí, yo estudié allí, es una universidad que tengo un cariño enorme porque es mi alma mater, es el lugar en donde me enseñaron todo lo que yo aprendí en la medicina, en el aspecto del cuidado al ser humano. Y desde luego que sí. Y eso me dio mucho gusto. En ese día que yo recibí ese mensaje por WhatsApp de él, le confieso que me llenaron los ojos de emoción, de lágrimas, pero por la emoción. Sí. Porque si alguien pidió para mí esa universidad es porque él reconoció en mí algunos valores que él cree que son buenos para su hija. Claro, para sus hijos. Sí.
Entonces, a la Universidad de Montemorelos, yo estuve allí 7 años estudiando para la carrera de médico cirujano y aparte otros 3 años la especialidad en oftalmología. En fin, un lugar que tengo gran cariño, admiración, respeto a mis maestros, aquellos que fueron mis mentores, mis guías en el proceso de aprendizaje, con toda paciencia, con todo el ímpetu de poder formar otra persona más digna, íntegra, con una visión humanística, a pesar de que somos cristianos, pero finalmente tenemos que tratar al ser humano como la cosa más valiosa que Dios ha creado, ¿no? Y en México, porque vamos a hablar también, tenemos tres universidades en México, que es la Universidad de Montemorelos, tenemos la Universidad de Navojoa y tenemos la Universidad de Lindavista. Así es. Busquen en internet, Universidad de Montemorelos, Universidad de Navojoa, Universidad de Lindavista, y ofrecen las carreras que tienen las grandes universidades, las tenemos también. No es que, no, es que ahí no tienen ingenierías. No, sí hay ingenierías. Sí hay. Que arquitectura, también hay arquitectura. Odontología. Bueno, la lista es larga. Es psicología, comunicación, nutrición. Bueno, la lista es amplia, pero... Hasta teología tenemos. Hasta teología, claro está. Desde luego, por supuesto. Tenemos la carrera de teología y bueno, muchas otras carreras también hay maestrías, hay doctorados para quien desea especializarse mucho más a fondo. Pero ¿hay de dónde, pues? Ahora, mencionaba algo al inicio, mencionamos el tema costo. Pues es que la buena educación debe de costar. De hecho, Rafita, ese es uno de los puntos que yo puse aquí. Es un punto importante, o sea, porque debe costar, no es gratis. Sí, Rafita. Lo bueno cuesta, dicen por ahí, ¿no? Exacto. Hay un libro escrito por Elena White. Elena White, para los que nos acompañan, es una gran escritora de la Iglesia Adventista. Nosotros como adventistas creemos que ella ha tenido el don profético. Ella ha comunicado muchas verdades bíblicas y sus escritos están basados en la Biblia. Correcto. Obvio que como adventistas nosotros somos grandes admiradores de sus escritos, pero no son parte del canon sagrado. O sea, el canon sagrado es la Biblia, la palabra de Dios. Esa es la regla de fe que nosotros tenemos y nuestras doctrinas están basadas en la Biblia. Pero esa mujer, como una gran consejera de la iglesia, y si usted lee, por ejemplo, el libro El Hogar Cristiano. Es un gran libro para aquel que quiere tener un hogar sano. Y de la iglesia que usted sea. Usted agarra ese libro y usted va a leer El Hogar Cristiano. Usted va a ver cuántos consejos que esa señora da que no tienen nada que ver con una religión en específico. Sí, no. Tienen que ver con conceptos cristianos que un cristiano que entiende la palabra de Dios sabe que tiene que aplicar en su vida. Así es. Por ejemplo, ella da consejos sobre la educación cristiana, que por cierto hay un libro y ese libro quiero comentar. Lo acabamos de citar, la educación. Justamente. Ahí sacaste un texto de ella también, ¿no? Pero en el capítulo 62 ella habla un poco sobre los costos del colegio. Ok. Entonces, sí, desafortunadamente usted sabe, Rafita, que todas las cosas cuestan. Todo. La luz cuesta, el agua, nadie regala nada. Nada es gratis. Nada es gratis. No es gratis, todo cuesta. Y las cosas, además de eso, las cosas se desgastan. Correcto. ¿No? Entonces, hoy nosotros ahora ya empezamos en el Colegio Adventista, aquí en Ensenada, un plan de remodelación de ese colegio. Y ahorita vamos para allá. Vamos para allá, no me quiero adelantar, pero... Para allá. Sí, pero es bueno que lo mencione. Pero como gancho solo por mencionarlo, porque todo tiene gasto. Sí. Y nosotros ahora, en fin de año, que son unas vacaciones de 15 días, son unas vacaciones muy cortitas, nosotros pudimos hacer unos pequeños cambios allí en el colegio y dar una cara ya más fresca, más nueva al colegio. Realmente no es lo que queremos llegar. Queremos que el Colegio Adventista de Ensenada sea el colegio más espectacular de Ensenada. Claro. Ese es nuestro deseo. Es un plan que nosotros vamos a llevar algunos años en poder llevarlo a cabo, pero hasta porque se requiere una inversión importante. Claro, sí, por supuesto. Y todas las personas que estén dispuestas a apoyar, súmense al proyecto, porque el deseo es que nuestro colegio sea el colegio más bello de Ensenada. Y que tenga un impacto positivo en la sociedad, ¿no? En nuestra ciudad. Y quiero que hablemos
ahora sí ya entrando de lleno al colegio. A mí me gustaría compartir que en el colegio de Ensenada Adventista, pues yo alcancé a estudiar el kinder ahí, el último año de kinder, primaria y secundaria. Y lo mismo que usted, lo mismo que usted recibió en su educación, y estamos hablando de países distintos, Doc. Brasil, México, educación adventista, eso mismo que usted platicó, yo también lo recibí. Y también estamos hablando de años distintos, ¿verdad? De algunos años, no muchos, poquitos. Sí. Pero eso que usted también recibió en la educación adventista estando en Brasil, en el año que haya estudiado, yo también lo recibí acá, con diferencia de algunos años, pero porque tuve también maestros respetuosos que aman a Jesús, que creían en los 10 mandamientos, en la ley de Dios, en el régimen alimenticio. Pero ¿cómo entonces si lo que en Brasil se enseña, también se enseña en México, y lo que en México se enseña, también se enseña en Estados Unidos, en los colegios adventistas, o en Costa Rica, o en Perú, o en Chile? Esto es global, doctor. Y eso es lo que yo quisiera que quienes estén escuchando entendieran, que no es algo de un solo lugar, porque es algo mundial. Y Rafita, Ensenada... Y que radica en los colegios también. Ensenada tiene el privilegio de tener un colegio así. Totalmente. Totalmente. Es un gran privilegio. Pero ¿sabe que a veces me da tristeza? Que a veces, y se tiene que decir, a veces incluso miembros de iglesia no tienen a sus hijos en los colegios. Ese es un tema que siempre ha existido, ¿sí? Pero lo importante de esto es que reconozcamos que la mejor educación para sus hijos está en los colegios adventistas. Ahora, Rafita, sí, antes de pasar a esa siguiente etapa, en ese mismo libro, La educación cristiana, esa sierva del Señor, Elena White, escribió en el capítulo 13, El peligro de la educación mundana. Okay. Si usted es adventista, entonces yo sí lo invito a que lea el capítulo 13 y usted va a entender el peligro de tener su hijo estudiando en un colegio que no es en un colegio cristiano. Es decir, son tantos los problemas que uno ve allí. Por ejemplo, el capítulo 18, la educación en el hogar. Uh-huh. Es decir, esa sierva del Señor en el capítulo 13 menciona la importancia de ese segundo hogar. De ese segundo hogar que es el colegio, como una extensión del hogar. Es decir, yo no voy a llevar mi hijo a un colegio, yo voy a llevar a un segundo hogar. Uh-huh, uh-huh. Entonces el colegio adventista se presta para ser un segundo hogar. Ahora, en el capítulo 20, allí hay una cita que yo quisiera leerles, en donde dice las escuelas familiares. Dice, los tiernos años de la infancia son años de pesada responsabilidad para los padres. Estos tienen un sagrado deber que cumplir en cuanto a enseñar a sus hijos a ayudar a llevar las cargas del hogar, a conformarse con alimentos sencillos y ropas aseadas y poco costosas. Es decir, Elena White nos llama a la reflexión de como padres y como hijos, de entrar en un ambiente de humildad, en un hogar en donde los padres están presentes. Porque ¿sabe lo que sucede hoy, Rafael? Es de que los padres quieren desarrollarse profesionalmente. Uh-huh. Tanto el papá como la mamá. Pero eso tiene un precio. Uh-huh, claro. Y el precio tiene una palabra. Y la palabra se llama abandono. Uh-huh. No hay manera. Es decir, aquí Dios llama a los padres. Padres, tómense unas vacaciones. Disfruten su hijo los primeros 5 años. Dediquen un tiempo a ellos. Son 5 años. Dediquen un tiempo especial para ellos en esa etapa. Disfrútenlo. Pasado eso, ellos van a tener que ir a la escuela porque en casa ya no van a poder seguir aprendiendo lo que como papás podemos enseñarles. Claro, sí. Tiene que ir a la escuela. Claro. Pero en esos primeros años en donde dice la sierva del Señor,
en la tierna infancia, ellos aprendieron de sus madres el amor, el cariño, el afecto. Y no van a andar en las escuelas amenazando a nadie en su vida, Claro. porque tuvieron eso en sus casas. Y entonces llegan al colegio, un colegio cristiano, y siguen con las mismas bases que aprendieron en su casa. Es decir, su educación no cambia, no hay fluctuaciones en su educación. Su educación es una línea recta. No hay separaciones de lo que yo aprendí en la casa o de lo que enseñan los maestros. Incluso en el capítulo 56, Elena White, en ese libro, La Educación Cristiana, dice, palabras de un maestro divino, dice, el asunto de la educación debiera interesar a toda la organización adventista del séptimo día. Atención, a toda la organización. Pero mira lo que dice. Las decisiones concernientes al carácter de nuestra obra escolar no debieran dejarse del todo a los directores y maestros. Es decir, Elena White nos aconseja que como papás nos involucremos en la escuela. Como líderes de la iglesia, nos involucremos en la escuela. No vamos a dejar solo con los directores y los maestros todo el peso del colegio. Claro. Y eso es lo que hemos querido en ese año eclesiástico, junto con el Colegio Adventista, apoyarles en ese proceso. Y he visto que directores de educación pasada han hecho lo mismo. Alabo a Dios por ello. Que también yo he visto que ellos han estado ahí presentes, han estado ahora sí que hombro a hombro. Correcto. ¿Por qué? Porque la educación es un desafío. Y la educación es algo que, a pesar de que enseñamos valores eternos, pero hoy tenemos metodología de enseñanza diferente. Pero eso no cambian los valores. O sea, simplemente nosotros tenemos que entender ese momento en que estamos viviendo. Y concluyo, Rafita, esa parte con otro capítulo de ese mismo libro, La Educación Cristiana, el capítulo 41, en donde Elena White habla de la importancia de la educación física. Nuestro colegio tiene una cancha, tiene canastas para básquetbol, tiene una red de voleibol. Estamos implementando ahora las porterías para el fútbol. Es decir, nuestro deseo es que tanto los maestros como los alumnos hagan actividad física. Y lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver ahorita. Quisiera que vayamos ahora sí ya a hablar del Colegio Adventista de Ensenada. Y en pantalla usted está viendo lo que es el Colegio Adventista de Ensenada. Ahora, hay algo nuevo ahí que no estaba antes. ¿Qué nos puede hablar, doctor? Que, por cierto, está ubicado en calle 14, entre Gastelum y Miramar, ¿sí? A la vuelta de la Comisión de Luz. Para aquellos que decir, ¿dónde hay un colegio? Bueno, ahí está, calle 14, entre Gastelum y Miramar. Pero tiene un nuevo nombre, porque antes se llamaba de otra manera. Por muchos años, por más de 60 años probablemente, el Colegio Adventista de Ensenada se llamaba Colegio Francisco y Madero. Así se llamaba. E incluso había un nombre en diminutivo. No lo voy a decir porque me da mucha pena. De verdad que nunca me gustó la manera en cómo se refería a la gente. Que tal vez lo dice de una manera, pues, de cariño. Pero es una institución, a mí me dice aquí la educación, establecida por Dios. Entonces, por lo tanto, debe también tener un nombre, ¿verdad? Y bueno, por muchos años se llamó Colegio Francisco y Madero. Se le mencionaba también de una manera en diminutivo que, insisto, nunca me gustó. Pero ahora cambió de nombre. ¿Por qué cambió de nombre, doctor? Lo estamos viendo en pantalla. ¿Por qué se llama ahora Colegio Adventista? Rafita, finalmente nosotros somos un colegio cristiano y la palabra adventista remete a nuestra iglesia adventista del séptimo día. La iglesia adventista del séptimo día es una iglesia de excelencia por sus valores, por sus enseñanzas, por toda la organización que tiene, que sí es liderada por seres humanos pasivos de cometer errores, claro, desde luego que sí. No hay perfección, pues. Exacto. Entonces, pero el poner el nombre de la iglesia, del colegio, perdón, un nombre de un ser humano, es, por mejor que haya sido ese ser humano, es disminuir la cosmovisión que nosotros tenemos a la cosmovisión de esa persona.
¿Qué buenas personas han habido en el mundo? Por ejemplo, Mahatma Gandhi, un ser humano interesante, sí, allá en India. En África del Sur, Nelson Mandela, otro gran líder. Pero ellos tienen una visión del mundo, pero nuestra visión es mucho más amplia que todos esos buenos líderes que han habido en el planeta. Nuestro colegio tenía el nombre anterior de uno de los presidentes de México, un expresidente mexicano llamado Francisco I. Madero. Una persona en lo personal íntegra. En cuanto a eso no se discute. Sí. Pero como nosotros tenemos una cosmovisión más amplia, incluso espiritual también, nosotros no enseñamos en nuestro colegio doctrinas a los niños, no. Simplemente enseñamos valores cristianos, universales entre los cristianos. ¿Sí? Así que si papá, que usted es de la iglesia metodista, o si usted es papá de la iglesia Asamblea de Dios, Nazarena, sí. O si es de la iglesia apostólica, nuestros queridos hermanos apostólicos, les mando un abrazo, un saludo. Hay muchos hermanos apostólicos, lindos hermanos apostólicos, totalmente. Católicos, bautistas, en fin, usted envíe a sus hijos a nuestro colegio con la confianza de que nosotros no vamos a querer traerlos a nuestra iglesia. No, nosotros vamos a querer enseñarles a Jesús y los valores que representa esa cruz que tanto le costó a nuestro Señor Jesús. Son esos valores que nosotros enseñamos en ese colegio. Así es. Pero en fin, al momento en que esa escuela se llama Francisco I. Madero, esa persona pues ahora pues empieza a representarme, porque pues, es el nombre de ese colegio que está allí. Entonces, al estar aquí en México, como yo no soy mexicano y tuve que estudiar un poco de la historia mexicana, todavía confieso que la sigo estudiando porque como extranjero sigo conociendo un poco más del país. A pesar de tener casi 30 años en México, Rafita, ya casi nada, ¿verdad? No, ya es tiempito. Entonces, resulta que entonces me puse ahora sí que a googlear. Ya. ¿Quién fue Francisco I. Madero? Entonces me metí al Google y si usted tiene la curiosidad, ponga ahí quién fue Francisco I. Madero. Ponga Francisco I. Madero fue un espiritista. Y entonces ahí le va a contestar, sí, Francisco I. Madero fue un espiritista convencido y practicante. Wow. Descubrió esta doctrina en París y se consideraba a sí mismo un medium. Caray, escribiente. Qué fuerte. Creyendo que espíritus, incluido el de su hermano fallecido Raúl, le dictaban consejos sobre su vida personal y estrategias políticas, influyendo notablemente en su lucha contra Porfirio Díaz. Aspectos claves de la faceta espiritista de Madero. Iniciación y práctica. Descubrió el espiritismo, particularmente las obras de Allan Kardec. Allan Kardec es uno de los grandes expositores del espiritismo francés durante sus estudios en París. A su regreso fundó la Sociedad de Estudios Psíquicos de San Pedro en Coahuila. Yeah. Es decir, un presidente mexicano espiritista es el representante de mi colegio adventista. Claro. Y les quiero hacer una aclaración a los que nos están escuchando. Nosotros respetamos a los espiritistas. En mi país hay muchos espiritistas, amigos míos, que los tengo en suma consideración, pero nosotros pensamos totalmente diferente. Claro. O sea, un espiritista no representa la cosmovisión adventista. No. En lo más mínimo. No. Realmente Dios condena el espiritismo. ¿Dios lo condena? Sí. Y nosotros tenemos, de hecho, una visión opuesta. Correcto. Precisamente a los espíritas, que aprovechamos para saludarlos también. Sí. Y, desde luego, respetar su manera de pensar. Sí, de su pensar. Sí, pero nosotros como adventistas y a lo que nosotros creemos, realmente nosotros no creemos de esa manera, en lo más mínimo. Entonces, resulta que nosotros teníamos como el nombre de nuestra escuela a algo que realmente no nos representa en lo más mínimo. Claro. O sea, en el aspecto de valores, nosotros no compartimos las creencias kardecistas o de espíritas como tal, ¿no? Entonces, nosotros como Junta Escolar analizamos ese tema y decidimos que nosotros deberíamos de tener una identidad. Así como en la división sudamericana, en toda la división, todos los colegios se llaman colegio adventista. Nosotros también decidimos, como colegio, buscar una identidad que se llame colegio adventista.
Y nosotros animamos a las demás escuelas, colegios de nuestro campo de la Baja California, de toda la Unión Mexicana del Norte, sí, a que nos sumemos a la misma identidad. Claro. Porque, por ejemplo, Rafael, ¿qué me representa una escuela que se llame Mariano Matamoro? Claro. En lo más mínimo. Es que ese se llama la colonia, creo. Le pusieron Escuela Salud y Saber. Saber. Nosotros no tenemos Claro. solo salud y solo saber, tenemos la parte espiritual. O sea, nos disminuimos cuando ponemos un nombre que sale de nuestra cosmovisión como adventista. Bueno, y en Mexicali pues está la escuela Elena Harmon, ¿verdad? Que es de Elena G. de White, que lo citamos algunos textos de ella, pero evidentemente, bueno, si queremos tener esta, ¿cómo decirlo? Estrategia también de darnos a conocer, creo que es importante también el unificar, ¿no? Estas cosas, ¿no? Desde luego. En Tecate también tenemos el otro colegio, no recuerdo el nombre ahorita, Yo pero creo que, pero sí. Rafita, si Elena White supiera que le pusimos a un colegio su nombre, ella mandaría una carta pidiendo que ese colegio le quitaran su nombre de ahí. Con todo el respeto que tengo al colegio Elena Harmon o todos los colegios, nosotros, por mejor que seamos bien intencionados en querer poner el nombre de un colegio a nuestro colegio, lo resumimos a una persona y nuestra cosmovisión es mucho más amplia que eso. Al grado, Rafita, que mencionaste es algo importante. La imagen corporativa. Ya me acordé, en Tecate es Fernando Montes de Oca, que fue un niño héroe, si no me equivoco. Sí. Debe haber una historia también, pero bueno, es... sí entiendo esta parte, ¿no? ¿En qué nos representa? Exacto. ¿En qué? Esa es la pregunta, ¿en qué? Entonces, por ejemplo, en la división sudamericana, cuando yo salgo de una ciudad, por ejemplo, yo vivo en una ciudad, bueno, yo ya no vivo allí, ¿no? Pero mis padres viven en esa ciudad allí, y esa ciudad se llama Eunápolis. Y esa ciudad tiene aproximadamente una cantidad de 150,000 habitantes. Tal vez sea una tercera parte de Ensenada. Ya, aquí hay 420,000 aproximadamente. Por ahí, más o menos una tercera parte siendo ahí. Resulta que en esa ciudad nosotros tenemos un colegio adventista, porque allá así se llaman. Todos los colegios en todo el país y en toda Sudamérica se llaman colegio adventista. En ese colegio hay capacidad para aproximadamente 700 alumnos. Y hay inscritos en ese colegio y hay fila de espera para entrar en ese colegio. Es decir, si yo salgo de la ciudad de Eunápolis y voy a la ciudad de Itabuna, o voy a la ciudad de Salvador, que es la capital del estado, que está a centenas de kilómetros de esa ciudad. Y yo llego a la ciudad, yo voy a buscar un colegio adventista. Es el mismo material didáctico, todo se ve muy parecido. Las señaléticas, todo el sistema educativo es unificado. Es como si yo saliera de un Soriana de Ensenada y entrara en un Soriana de Tijuana. También se llaman Soriana. Y los mismos colores. Y los mismos colores, es el mismo signo. No es que uno se llama Soriana Ernesto Cedillo. Soriana Benito Juárez. O cualquier otra tienda de supermercado, de Costco, Ley, Calimax, bueno, los que sean, Walmart, todos son los mismos, no cambian, no hay nada diferente. Es decir, para nuestra misma organización, y ahora estamos hablando de unión, incluso división. Porque probablemente nos está escuchando alguien que evidentemente no es adventista. La iglesia adventista es una iglesia mundial y se divide por áreas o por zonas, ¿verdad? Vamos rápidamente a explicarlo. Tenemos la división, la conferencia general, que es prácticamente, pues... todo el globo. Todo el globo, o sea, todo lo que comprende el mundo. Después de ahí tenemos las divisiones. Y hay diferentes divisiones. Después de las divisiones tenemos las uniones. Después de las uniones tenemos las asociaciones. De esas maneras es como se divide la iglesia adventista a nivel mundial. Solo como dato, porque
alguien puede preguntarse, bueno, ¿qué es eso de división? Que alguien que no es adventista no va a entender el dato, pero es eso. La iglesia adventista está organizada a nivel mundial de esa manera. Entonces, Rafael, gracias por esa aclaración muy importante para que la gente pueda entender. Entonces, desde la división, si nosotros tenemos un solo nombre, es mucho más fácil hacer publicidad incluso. Correcto. Porque si no, yo tengo que hacer publicidad, la escuela, Colegio Francisco y Madero, publicidad, Colegio Mariano Matamoros. Fernando Montes de Oca. Salud y Saber. Es decir, es una pesadilla para el de publicidad. Sí, sí. Trabaja doble. O sea, trabaja doble, Doc, es la verdad. No doble. Trabaja... O más, porque tiene que ser para todas las mega escuelas. Múltiple trabajo. Correcto. O sea, estructuralmente está equivocado ese método administrativo de sus colegios, ¿no? Entonces, nuestro deseo fue hacer lo que ya está funcionando en alguna zona del mundo. Okay. Funciona perfectamente bien. Que es algo que está funcionando. No es que no funciona, está funcionando. Está funcionando. Okay. Es un éxito. O sea, el decir que estudias en el colegio adventista de mi ciudad, allá en Brasil, estás en el mejor colegio de la ciudad. Sí. Entonces, todos los papás quieren tener sus hijos en ese colegio. Entonces, ¿por qué nosotros decidimos proponer ese nombre? Y yo lo menciono, pero la Junta entera decidió de esa forma. Claro, porque es algo que se lleva en conjunto. No es algo arbitrario. Exacto. No es algo que solamente una persona elige. Sí. Es una junta, son diferentes miembros que forman esa junta, y se evalúa el nombre, y es por ello que ahora se llama de esta manera, ¿no? Y vimos la necesidad de poder incluir el colegio adventista como esa pequeña célula de muchos colegios adventistas desparramados en toda la franja norte de México, en la franja central del país, incluso en la franja sur del país, allá en Chiapas, en donde tenemos una superorganización que es la Unión de Chiapas, que es un lugar súper desarrollado. Sí, tengo amigos que están allá que seguramente pudieran también implementar ese mismo proyecto de que en todo el país, en toda la división interamericana que constituye México, El Salvador, Honduras, los países acá del Caribe. Correcto. Entonces, todos esos países tuvieran el mismo logo, el mismo nombre. Es decir, si yo cambio de Ensenada y voy a vivir en Mérida, ¿cuál es el colegio que voy a buscar allá? El colegio adventista. Es tan sencillo como eso. Entonces, así yo genero una identidad corporativa en la que hacer publicidad es mucho más sencillo. Hago una publicidad nacional sin tener que pormenorizar o querer explicar qué colegio es el que está en Ensenada. Porque los valores que se enseñan en el Ensenada son los mismos de Mérida, son los mismos de Chiapas, son los mismos de Nuevo León, son los mismos valores. Y ahorita vamos a ver un poquito acerca de eso. Pero bueno, queremos mostrarle que ahora se llama Colegio Adventista. Antes, Colegio Francisco y Madero, y que hoy por hoy cambia al nombre del Colegio Adventista para tener esta unidad, esta unificación y esta imagen también corporativa. ¿Por qué no también? Porque también podemos decirlo de esa manera, ¿no? Somos una organización, somos una iglesia, y nuestra iglesia tiene colegios. Entonces eso también es una conexión muy, muy importante. Pero además de eso, bueno, vamos a ver la siguiente imagen, porque el colegio adventista, bueno, recién abrió sus inscripciones para el ciclo escolar. Evidentemente, por el momento y pues a lo largo de muchos años, solo tenemos primaria y secundaria, doctor. ¿No es así? Tenemos primaria y secundaria. Se ha hablado el tema de la preparatoria, pero hoy por hoy y por muchos años, primaria y secundaria. Es lo que se tiene en el colegio. Hay grandes descuentos también. Si usted quiere saber cuáles son esos descuentos, pues tiene que ir al colegio, ¿verdad? Y tiene que preguntar cuáles son esos descuentos. Pero la formación educativa que les comentamos es algo que lo hemos dicho. Esa misma formación educativa usted la recibió en su etapa de primaria, de universidad. Yo lo recibí en la etapa de primaria y secundaria, estando en este colegio. Un modelo educativo adventista, educación cristiana, escuela para padres, tan importante, doctor. Escuela para padres, inglés, evidentemente, música. Ninguna
ninguna escuela, yo me atrevería a pensar que ninguna escuela tiene la calidad musical que tenemos en nuestros colegios. Porque en la iglesia, o sea, no solamente lo aplicas en la escuela, sino en la iglesia también. O sea, son dos elementos importantes dentro de estos elementos de integración, la importancia de la música. Vamos a ir un pequeño corte y seguimos comentando sobre la importancia de la educación adventista aquí en el podcast de Rafael Blancas, en vivo desde Ensenada. Bueno, no en vivo, está grabado, ¿verdad? Pero agradecemos también que nos sigan y recuerden que compartan este video y comenten. Es importante los comentarios. Regresamos en un momento. Estamos de regreso en este podcast en donde estamos hablando sobre la educación adventista. Nuevamente, gracias, doctora Wood, por aceptar la invitación, compartirnos su conocimiento, su experiencia en los colegios adventistas. Y les comentábamos sobre la formación integral educativa que ofrece nuestro colegio aquí en la ciudad de Ensenada. Mencionamos algunas características, pero también hay actividades recreativas, sociales, deportivas, servicio de capellanía. ¿Qué es el servicio de capellanía, doctor? ¿Qué nos puede hablar un poquito acerca de eso? Bien, en el colegio adventista, como dijimos, nosotros tenemos una cosmovisión muy holística del ser humano, y una de ellas es la parte espiritual. Nosotros tenemos maestros de música, maestros de inglés. Y por cierto, ahorita voy a explicar lo de la capellanía, pero quiero decirle, por ejemplo, en la iglesia aquí en la que nosotros frecuentamos, en la Ensenada 14, hay varios muchachos allí que tocan instrumento. Por ejemplo, mi hijo ahora estudia en un colegio, en una preparatoria adventista también en Estados Unidos, y allí él toca la trompeta. Pero parte de esa enseñanza lo aprendió aquí en la iglesia. Tuvo maestros aquí en la iglesia. Claro. En la escuela en el colegio adventista tuvo maestros. Claro, porque una vez que aprenden en el colegio y luego en la iglesia desarrolla el talento, más, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, mi hijo tiene un gran cariño por el profe Patiño, que si de paso nos un escucha, saludo al profe, claro que sí, lo conozco. Y su esposa, la maestra, uno de sus mentores de música. Entonces, ahora hace giras allá por el coro del colegio, allá donde él está, y él es el quien toca la trompeta. ¿No? Él es el trompetista de la banda. Entonces, aquí grandes instrumentistas también de su generación, por ejemplo, el hijo del hermano Alan Ramírez. Ah, correcto. Alancito. Sí, Alancito. Ahora está estudiando también en una universidad adventista allá en Argentina. En Argentina, un saludo. Que lo aprovechamos para saludar si nos escucha. También la farmacia Ramírez, que está aquí en Ensenada. Sí. Y por ejemplo, el hermano de Alancito, Santiago, que toca la flauta transversal. Correcto. Entonces, todos esos muchachos aprendieron en el colegio adventista. Todos ellos, sí. Conceptos musicales, música. Por ejemplo, mi hija toca el ukulele. Nosotros tenemos que llevarla al colegio y en la mañana va tocando todo el camino. El camino igual. Claro. Es decir, ¿dónde aprende eso? En el colegio adventista. En el colegio. ¿Por qué? Porque nosotros creemos y queremos que los niños desarrollen esa parte musical. ¿Por qué? Porque cuando desarrollas la parte musical, desarrollas tu parte de creatividad. Eres creativo. Totalmente. Por ejemplo, tú tocas el piano, tú cantas, Rafita. Yo ya te he visto tocar piano y cantar. ¿Sabe dónde el canto? ¿Dónde aprendiste? En la escuela. En el colegio. No, y le platico una experiencia que yo tuve pues en la primaria, porque creo que hoy por hoy continúan los concursos. No sé si todavía los hacen, creo que sí. Los concursos del himno nacional. Estamos hablando, yo estaba en la primaria, en los 90s, y había una persona encargada de dirigir al coro de niños. Y a lo largo de los años fueron varios. No quisiera citar alguno y que se me olvide otro. Pero concursábamos, Doc, en los concursos de himno nacional contra todos los colegios de la ciudad. Y siempre ganábamos primer lugar. Exacto. Ahí están los trofeos. Exacto. Desarrollas también eso.
a lo largo de mi vida seguí creciendo, seguí formando parte. No, bueno, es que hablar de esto es algo muy, muy profundo el tema de la música, porque hace muchos años se grabó un cassette también en el colegio. Bueno, fue en Estados Unidos, pero había un orfeón. En su momento había un coro de niños y yo formaba parte de ese coro de niños. Ahí empecé a cantar. En la escuela, en el colegio, en los proyectos. Y hoy por hoy, pues me dedico a eso también. Como lo que me gusta hacer para alabar a Dios, evidentemente. Punto importante. Siempre alabar el talento que Dios nos ha dado a quienes cantamos. Lo aprendimos en el colegio. Y seguimos en eso. Y sabe, Rafita, que eso también hace parte del desarrollo de liderazgo de una persona. Correcto. Porque el pararse enfrente a los demás y cantar, eso te desarrolla una área de tu liderazgo. Sí es decir, lo que en otras escuelas no van a aprender eso. No lo van a aprender. Por eso, padres, entiendan que si usted tiene en la mejor escuela pública de Ensenada, no le llega cercano a nuestro colegio adventista. Entiendan eso. Ustedes están sacrificando la educación de sus hijos en una educación inferior. Déjenme recordarlos de eso. Rafita, yo te quiero decir algo. Sucedió que en esa semana nuestro hijo fue elegido allá en donde él está ahora, el presidente de los alumnos del próximo año. Ok. ¿Dónde aprendió él ser un líder en la escuela? En la escuela que él estudió aquí. En el colegio, por supuesto. A las maestras que le dieron clase a él. Así es. El próximo año él será el presidente de todos los alumnos de la preparatoria de ese colegio. Sí. Es decir, es un puesto de liderazgo, pero ¿en dónde aprende? Eso no aprendes en 15 minutos. No. Eso es una construcción de una vida. Por eso vuelvo a repetir a los padres. Padres, entiendan que si usted tiene un hijo en un colegio público, está restando valor a su hijo, le está restando interés a su hijo en tener en el mejor lugar que pudiera estar. Ahora, otro aspecto importante, y lo mencionábamos, son 3 cosas: escuela, hogar e iglesia. Mire, ahorita que mencione esto acerca de cómo se proyecta alguien que estudia en los colegios, pero que además en casa aprende los valores, pero además se refuerza en la iglesia. Los niños empiezan a pasar al frente desde cuna. Así es. Desde que tienen meses de nacidos. Y a lo largo de su vida hay algo que se llama 13º sábado, que es un programa especial en donde todos los niños de las clasecitas de escuela pasan. Y tenemos que hay niños que participan frente a 200 personas, 250, dependiendo de la iglesia, evidentemente, pero que tiene ya este aprendizaje de hablar en público, de desarrollar sus facultades en este sentido. Ese dominio del público. Exactamente. Y eso lo da el colegio adventista. Ahora, Rafita, mencionaste algo hace poco de la capellanía y no me olvidé. Porque quiero hablar de las ventajas de nuestra educación, de nuestro colegio, sobre otras instituciones muy renombradas, incluso de la ciudad. Y en colegios particulares, ahora sí, también pierden para nuestro colegio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos... El ser humano es un ser humano completo. Es un ser humano social, físico, espiritual. Es decir, los otros colegios desarrollan mucho la parte intelectual, social y la parte física, pero jamás espiritual. Nosotros en nuestro colegio también desarrollamos esa área espiritual, que por eso los muchachos son tan infelices. Están en nuestros colegios públicos porque son infelices, Rafita. O sea, son infelices. Están en un lugar que el lugar es infeliz. Correcto. ¿Por qué? Porque no han desarrollado el aspecto espiritual. Nosotros tenemos el servicio de capellanía, en donde hay un pastor que está allí y es maestro, y ese pastor, él se encarga de hacer actividades espirituales con los muchachos. Y eso significa alabar a Dios, cantar, el estudio de la Biblia. El estudio de la palabra. El estudio de la palabra de Dios, de valores que el ser humano debe de tener para vivir una vida exitosa ante los ojos de Dios. Ahora, no es un pastor como frecuentemente ocurre en ciertas denominaciones que, a ver, véngase usted, hermano. No. Este pastor estudió en algunas de las universidades de nuestra iglesia. Estudió 4 años, es una licenciatura. ¿En teología? En teología. Hay quienes hacen maestrías y doctorados. Es una persona preparada que tuvo en algún momento, porque son llamados de repente, están en una iglesia y les hacen el llamado
para que formen parte del cuerpo educativo de la iglesia. Es una persona preparada. Y eso lo quiero puntualizar muy bien para aquellos que, pues es que pastores hay de todo. O sea, no es nada más no es un pastor común, así como algunas denominaciones que no estudiaron esta educación, ¿verdad? Solo a eso, Rafita. Exactamente. O sea, él no es que es pastor, pero también es mecánico y es panadero y tiene un negocio. No. El pastor capellán del colegio, él se dedica solamente exclusivamente al colegio, a los alumnos, a aquellos que y el pastor es como un gran termómetro en el lugar. Si él ve a algún niño triste, por eso es que el colegio adventista, Rafita, es el colegio de la felicidad. Correcto. ¿Por qué? Porque está el capellán que está monitoreando a esos muchachos. Cuando ve a uno que está cabizbajo, es porque sabe que posiblemente ha tenido algún problema. Algo está pasando en su hogar, con su mamá, con su papá, o en el mismo matrimonio de ambos. Algo está pasando allí. Entonces el pastor se acerca inmediatamente con el niño, ora con el niño, le dice, Dios... Se atiende esa necesidad. Se atiende esa necesidad. Correcto. No deja a un niño huérfano, sufriendo. Claro. Por eso, padres, les vuelvo a decir, no existe mejor colegio que el Colegio Adventista de Ensenada. Así es. Si usted se le ocurre poner su hijo en otro colegio, entienda que no está siendo tratado perfectamente bien como nosotros lo hacemos en el Colegio Adventista. Correcto. Y bueno, otras de las dos características de la formación integral, pues es el horario extendido, totalmente gratuito, y talleres extracurriculares. Si usted desea saber más información, ahí están los números de teléfono, la dirección, Rafita, pues para que se comuniquen y pidan información. Nosotros tenemos el horario extendido hasta las 6 de la tarde. Ok. Porque en la tarde nosotros ahora abrimos en el colegio la opción de los niños que quieran quedar a hacer deportes, a jugar el fútbol. Porque nosotros como filosofía adventista, nosotros creemos en la actividad física. De hecho, eso es uno de los capítulos de ese libro, la educación cristiana, la educación cristiana de Elena White, de que nosotros como filosofía cristiana somos seres físicos también. Es uno de los pilares que el ser humano tiene. Correcto. Entonces, como pilar que el ser humano tiene, también desarrollamos la parte física. Pero además de la parte física, del horario extendido que tenemos, que no cobramos más por ese servicio. Claro. Es decir, está integrado incluye en el mismo presupuesto, ¿no? Incluye en el mismo presupuesto. Nosotros también tenemos la parte alimentar. Es decir, como mencioné previamente, en el recreo nosotros tenemos alimentos finamente preparados con ingredientes que sabemos que no van a causar picos de glucosa en nuestros hijos, causarles obesidad, riesgo a diabetes, problemas vasculares a temprana edad, como ya mencionaste, que estamos observando eso en los niños hoy. Es decir, nosotros tenemos un cuidado excesivo en cuanto a esos puntos. Es decir, la alimentación que toman los niños es una alimentación preparada, que se entiende el por qué se están alimentando, desde que también sea sabrosa para ellos también. Claro, sí, por supuesto. Ellos también disfruten una alimentación rica también, pero pensando sobre todo en la salud de ellos para que ellos tengan un intelecto perfectamente formado y un cuerpo que funcione perfectamente bien. Es decir, vuelvo a repetir, el Colegio Adventista es el mejor colegio que como padres pudiéramos tener a nuestros hijos aquí en Ensenada. Correcto. Bueno, están los números de teléfono. Bueno, cabe mencionar, por acá está no se ha cambiado todavía el nombre en Facebook. Hoy por hoy todavía sigue siendo Colegio Francisco y Madero, pero es el Colegio Adventista. Eso se va a cambiar muy pronto seguramente. ¿Qué otras cosas tenemos por ahí? Bueno, queremos mostrarles un poco de algunas otras imágenes. Esa es la parte ya de la cancha. Como pueden ver, se cambió ya la parte de la pared. Esta pared ya ese Colegio Adventista de Ensenada BC. Tu misión, nuestra pasión, o algo así. A ver, por acá tenemos nuestra
Tu misión, nuestra pasión. Tu misión, nuestra pasión. Ese es el eslogan, ¿verdad? Que se está utilizando. Ahí tenemos un programa recreativo, deportivo. Ese también es otra de las áreas de nuestro colegio. Esas fotos, Rafitas, fueron hechas al inicio de ese ciclo escolar, pero es que estuvimos en un proceso de remodelación. Incluso ahí no se ven, pero ya pusimos tableros profesionales de básquet, ya de acrílico. Ah, ya, correcto. Sí, ahí no están. pero, correcto, tiene ya nuevos. Sí, ya actualmente ya tienen nuevos tableros. Ya estamos por instalar las porterías. Estamos en un proceso de remodelación. Las vamos a agregar aquí. Voy a tomarle fotos ahí mañana y le cambio la imagen a la nueva. Es que estas son de las que están ahí en Facebook. Sí, pero es que son fotos ya vamos a poner las nuevas. De enero. Sí, correcto. Muy bien. Entonces, bueno, ahí tenemos también... Esos son algunos de la planta de maestros. Algunos también, algunos alumnos. En un programa hay una actividad deportiva. Esta es otra vista ya un poquito más panorámica del colegio. Y vamos con esta fotografía, doctor. ¿Qué nos puede decir de esta foto? Porque hay un listón azul. ¿Quiénes son las personas que están ahí en la parte derecha de la fotografía? Sí, ahí observamos al profe César Ontiveros, un servidor, a mi esposa, al pastor Jonathan Carreón, al profesor, que es un profesor emérito de ese colegio, el profesor Samuel Ayón, que aprovechamos para mandarle un saludo. Un saludo al profe Ayón. Y agradecerle por sus labores. Está la hermana que viene a representación de Costa Azul. Está el primer anciano de Costa Azul, el hermano Fausto. Correcto. Fausto Peralta. Está la directora, aquí en la orilla, la maestra Brenda. La directora Brenda. actual, ¿verdad? Actual. La porque directora este programa va a estar en YouTube toda la vida. Toda la vida. En algún momento, pues aquí cambian, rotan, ¿verdad? Los directos, pero actual 2026 sí, es ella. Abril 2026. Abril 2026 es la ella. Maestra Brenda. Claro, un saludo y entonces, a la profe. A la profesora un saludo también para ella. Y aquí en las orillas están dos alumnos que nos hicieron favor de tener el listón. Y allí fue donde reempezamos la historia del colegio adventista en ese que era el Colegio Francisco y Madero. Correcto. Y como decía, se llamaba La Panchito. Sí, realmente no queremos recordar más de ese tiempo pasado. Jamás. Ese colegio no se llama así, se llama Colegio Adventista, porque nuestra visión, nuestra perspectiva para ese colegio es muy superior a la que veníamos teniendo. Claro, correcto. No culpamos a nadie, simplemente estamos observando la necesidad de entrar en ese nuevo momento como junta escolar, de dar esa identidad al colegio adventista, que es lo que somos, que es lo que vivimos. Que es lo que predicamos que también, es lo que predicamos, como iglesia, valores, y queremos que una sociedad vacía de valores entiendan que el colegio adventista es la mejor opción para sus hijos. No hay mejor opción. No hay mejor opción que el colegio adventista. Así es. De paso, bueno, quien quiera ir a conocer las instalaciones lo puede hacer. Tiene total libertad de poder. De hecho, sería muy bienvenido. Sí, sería lo ideal, ¿verdad? Sería que el padre de familia acuda al colegio, conozca las instalaciones, conozca el plan de estudios, conozca evidentemente los costos, ¿verdad? De colegiaturas. Tenemos primaria y secundaria, ya lo mencionamos. Y también en la parte del pasillo no se alcanza a ver, pero también hay otros... está la misión, está la visión, tengo entendido también. Entonces, el colegio está cambiando. Está cambiando. Está mejorando. Estamos en un proceso de remodelación del colegio, porque como dijiste, el colegio es un colegio que ha formado generaciones de generaciones aquí en Ensenada. Yo he conocido muchos pacientes míos que estudiaron en ese colegio. Sí, seguro, y son extremadamente agradecidos por la educación que recibieron allí. Entonces nosotros ahora estamos teniendo ese proyecto con el colegio en el que vamos remodelarlo completamente, hacer ese colegio un colegio de vanguardia, pero sin perder lo que nos hace diferente. Correcto. Enseñar valores, enseñar el amor a nuestros alumnos, a nuestros hijos, que sean muchachos inteligentes, respetuosos con sus papás, con sus maestros, que sean muchachos felices. Que sean muchachos contentos, juguetones, que no sean muchachos tristes, traumados. Que sepan discernir entre lo bueno, entre lo malo, las amistades, cómo discernir una amistad que no es la mejor, ¿verdad? Ahora, yo entiendo también que, pues,
pues no somos perfectos, ¿verdad? Nadie es perfecto, pero sí en este colegio se predica de Jesús y del amor de Jesús. Sí. Y de todo este contexto que tiene que ver con el bienestar de la persona, en todos sus sentidos, ¿verdad? Y algo muy importante también, Rafita, que ese colegio prima es por la calidad educativa. Es decir, aquí se enseña muy buen nivel de inglés. Mi hija, que ha estudiado en ese colegio, tiene un nivel de inglés que ya me empieza a decir, oye, pero ¿dónde estás aprendiendo eso? Sí, o sea, sí, ¿no? Claro. Entonces, o sea, es un colegio que usted mira y dice, bueno, pero la calidad educativa también demuestra mucho de ese lugar, de ese colegio. Es decir, en fin, he podido ver la vida de muchos estudiantes que han pasado por aquí, que hoy son profesionistas extremadamente exitosos, Sí, correcto. pero súper exitosos. Así ¿no? es. Incluso, si no me equivoco, uno de los alumnos de ese colegio llegó a ser alcalde Es correcto, sí. de la ciudad. Así es. Entonces, hace unos años. En fin, el colegio tiende a formar personas líderes, personas que busquen la excelencia Correcto. en todos los aspectos que el ser humano necesita desarrollarse. Doctor, pues ha sido una conversación muy nutrida, con tanta información que creo que es importante que la gente sepa, ¿verdad? Que el ciudadano que está aquí en la ciudad de Ensenada, pues conozca, ¿verdad? Somos un colegio de más, no sé, pues por lo más de 50 años sí tiene. No sé si tendrá 60. Yo creo que sí, probablemente. Más de 50 años sí tiene. Que ha ido cambiando, ha ido con el paso de los años en todos los aspectos estructurales, también en académicos, y con toda esta revolución educativa también, pues también nos estamos transformando, ¿verdad? Estamos mejorando todos esos aspectos, todo para que los niños y los jóvenes sean personas de éxito. Y me atrevo a decir, es algo que me gusta mucho decir, no solamente para esta vida, sino para la celestial, doctor. Porque nos estamos preparando para ir al cielo. Entonces, tenemos que ser buenos ciudadanos de este mundo, y con todo lo que aprendemos en este colegio, podemos ser candidatos para ciudadanos del cielo, doctor. Eso no lo van a enseñar en cualquier escuela. Eso no lo aprendes en las escuelas públicas. Solamente se aprende aquí. Y esa es la importancia que creo que tiene nuestro colegio adventista aquí en Ensenada. Rafita, el hecho del aprendizaje hoy es mucho más interesante que usted pueda estudiar hoy a cuando yo estudié. Hoy usted tiene clases en YouTube, hoy usted en las redes sociales hay un montón de maestros que te pueden enseñar lo que usted quiera. Claro. Por ejemplo, quieres saber, no sé, quieres tener una clase de órbita del ojo. Hay un montón de maestros que pueden darte clase, incluso hay un chat GPT o hay inteligencia artificial, sí, correcto. Cosas que te vienen y que te dejan saber lo que quieres saber. Sí. Pero la enseñanza se hizo más fría. Es decir, ok, tú puedes tener conocimiento, pero ¿qué sirve que tengas conocimiento si no tienes bases espirituales, emocionales para poner eso en práctica en el futuro? No sirve de nada. Y cada vez más el tiempo está pasando, el conocimiento es cada vez más amplio. Pero a la vez que es más amplio y va una cosa junto con otra, es más amplio, pero es más frío, es más seco. Claro. Pero el ser humano no es así. El ser humano es un ser muy completo. En el colegio adventista es el mejor lugar que pudiéramos tener a nuestros hijos. Y yo lo digo, ahora sí que por experiencia. Por su experiencia, propia. Exactamente. Por experiencia propia. Por haber estudiado en un colegio adventista, pero también por haber tenido un hijo que pasó los 9 años de primaria y secundaria en ese colegio, en el colegio adventista aquí de la calle 14, correcto, entre Miramar y Gastelum, a la vuelta, como dijiste, de la Comisión Federal de Electricidad. Vaya, por favor, papás, vayan a conocer nuestras instalaciones. Estamos en ese proceso de remodelación. Sí. Vamos a ir a lo largo de esos meses, vamos a ir remodelando todo ese colegio, y queremos que el colegio adventista sea un colegio más conocido, pero principalmente por nosotros, miembros de la iglesia adventista,
no tenemos excusa de no tener nuestro Claro. hijo, nuestra hija en el mejor colegio de Ensenada. De Ensenada. Vamos a ir a un pequeño comercial, a una pequeña pausa para cerrar ya con la conclusión de este programa titulado La Educación Adventista. Regresamos en un momento. Estamos de regreso en este podcast titulado La Educación Adventista y quiero agradecer a mi buen amigo el doctor Abud, quien es director de educación del colegio de nuestra iglesia. También aquí en la Iglesia Adventista de Ensenada 14, agradecer su compañía, que haya venido con nosotros y platicáramos sobre la importancia de la educación adventista, de su experiencia en esta institución, no solamente en su vida, sino ahora en la de sus hijos, ¿verdad? Tiene 2 hijos, una niña y un niño, y bueno, ellos dos siguen estudiando en los colegios de nuestra iglesia. Y quien quiera saber más información, pues aquí está el código QR, lo van a poder ver en pantalla para que lo escaneen. Una vez que escaneen el código, se va a transferir a una página en donde usted puede pedir información sobre pues colegiaturas, sobre qué otras ofertas educativas hay en el Colegio Adventista de Ensenada. Pero doctor, muchas gracias. ¿Qué conclusión podemos llevarnos en mente después de que hemos hablado de la importancia y del valor de la educación adventista? Rafita, yo les quiero decir una cosa a todos los que nos están viendo. Todo lo que es bueno cuesta. Cuando alguien le da algo según que es bueno, pero no cueste, algo hay por detrás. Hay que pensarse, repensar, ¿no? Si yo tuviera que decidir en poner mi hijo en una escuela pública o decidir en poner mi hijo en una escuela como el Colegio Adventista, usted me puede decir, pero doctor, mi presupuesto no alcanza. Hagamos un proyecto en vacaciones. Hagamos un proyecto. Si hay alguna dificultad financiera, acérquese al Colegio Adventista, claro, y platiquemos cuál es el problema y pudiéramos ver la posibilidad de conseguir a alguien que pudiera becar a su hijo. Si usted tiene deseo realmente... porque hay becas también, ¿no? De tener su hijo en el Colegio Adventista, vamos a buscar una manera, una estrategia de que su hijo esté allí. Correcto. Nosotros no queremos un hijo adventista fuera de nuestro Colegio Adventista. Si usted lo tiene, papá, es problema que usted lo está teniendo allí porque claro, quiere. Porque hay manera de alguna estrategia de poder tenerlo en el Colegio Adventista. Repito, el mejor colegio de la ciudad. Correcto. Es decir, y yo lo he vivido, yo lo he visto. Entonces, concluyo, Rafita, invitando a los que nos están oyendo, a los amigos que nos escuchan aquí en Baja California, busquen un colegio adventista en Mexicali, busquen un colegio adventista en Tijuana, en Tecate tenemos también colegio adventista. Busquen un colegio y no duden en tener su hijo en un colegio adventista. También hago un llamado, si ustedes creen conveniente en que sus colegios también tengan el nombre Colegio Adventista, hagan la gestión pertinente para que todos podamos tener el mismo nombre, ser reconocidos más fácilmente a donde vayamos, familias que cambian de ciudad y que podamos tener un sistema educativo más unificado de lo que hemos tenido. Y gracias a Dios sí tenemos un buen sistema educativo, Rafita. Claro, correcto. Alabo a Dios por nuestros líderes que tenemos. Robusto, rico en todos los aspectos, totalmente. Súper bien administrado. Y ahora estamos en ese proceso en que queremos unificar todo. Bueno, de perdido aquí en Ensenada, nosotros hemos querido tener esa identidad. Y qué bonito sería que todos los colegios tuvieran el mismo nombre, porque eso nos identifica. Y otra cuestión, como adventistas, ahora que el colegio tiene el nombre Colegio Adventista. Sí, eso tiene un significado. Eso tiene un significado. No es nada más porque se nos ocurrió. No. A ver, en breve, platícanos, ¿qué es ¿por qué adventista?
¿Por qué ahora se llama Colegio Adventista? Porque, bueno, pues finalmente es de la Iglesia Adventista. Es de la Iglesia Adventista. Es una institución adventista. Pero queremos que también el miembro se identifique con el nombre que está viendo. Porque ahora el llamarse adventista, si usted es adventista, pues tiene tu nombre. Sí, así es. Correcto. O sea, ahora que se está cayendo los pedazos del colegio, tienes que entender que es una institución de la iglesia y tenemos que cuidarla, levantarla, apoyarla. Como leímos lo que Elena White dice, que todos, padres, obreros, todos deben de apoyar las instituciones adventistas, sobre todo el colegio adventista de esa ciudad. Entonces, el hecho de que se llame colegio adventista, ahora tenemos que llevar en alto por los estándares que la iglesia adventista trae, todo lo que nosotros predicamos, toda nuestra cosmovisión. Porque adventista es de advenimiento, del segundo advenimiento de Cristo. Ese es el otro aspecto que nosotros también quisimos ponerlo allí, Rafita. ¿Por qué? Porque la palabra adventista viene exactamente de la espera de la venida de Jesús. Así es. ¿Y cómo es que yo voy a esperar a Jesús teniendo una vida toda desarreglada? Por eso queremos que nuestros hijos sepan, esperen a Jesús, porque sí van a buscar valores, van a buscar una conducta ilibada, una conducta digna de esperar a ese gran Dios y Salvador que es Cristo Jesús. Amén. Doctor, muchas gracias. Gracias de verdad por venir al podcast, platicar. Yo espero que no sea la primera y última vez. Hay que armar otro temita por ahí. Seguramente hay mucho que... Me gustaría que habláramos de salud, Doc. Ya, vamos a armar ahí un tema sobre salud. Cómo la comida, o sea, los alimentos implican también en la personalidad. En cómo un alimento puede cambiar la mentalidad, y evidentemente la salud, pero también la mentalidad de las personas. Es algo increíble. Y en la Biblia encontramos ejemplos. Es bien curioso porque la comida está implicado en ciertos eventos que ocurrieron en la Biblia, algunos lamentables, precisamente por eso, por la comida, por la alimentación. Pero eso va a ser en otro programa. Doc, muchas gracias. Gracias por haber venido al podcast. Deseamos que nos acompañe próximamente. Y pues que Dios les bendiga en gran manera a usted y a su familia. Gracias. Aprovecho para saludar a todos los maestros del Colegio Adventista de Ensenada. Claro que sí. Un saludo especial. La directora Brenda, la contadora Mariela, que son personas increíbles, hacen un trabajo increíble. Gracias a todos ustedes que hacen parte del Colegio Adventista, los directivos del sistema educativo adventista. También aprovecho para saludarlos. Sí, claro. Sí. Y agradecerte, Rafita, ese momento en que pudimos platicar y desarrollar ese tema. Claro. Espero que hayas llegado hasta aquí porque siempre ya son casi 2 horas. No, pero es que hay mucho que hablar. Hay mucho más que hablar, pero intentamos ser un poco ahí lo más resumidores. Resumido posible. Así es que, pues nuevamente muchas gracias. Y también que nos están viendo este programa, si no nos siguen, denle click, compartan y sobre todo comenten qué les pareció este programa. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias, que Dios les bendiga.